denuncia muy fuerte que fue realmente radicada por una sobrina de Alperovich que está denunciando violación y abuso sexual. Allí tienen la carta de Mariana, la hija de Alperovich, que habló concretamente de una situación en que se vivió plagada de mentiras y manipulaciones. Allí tiene... Y jueves, disfruta desde 30% de descuento en restaurantes. Una sobrina de Alperovich que está denunciando violación y abuso sexual. Allí tienen la carta de Mariana, Fiat 147, ustedes recuerdan. En instante, carta. También el hijo salió en defensa de su padre en las últimas horas. Hay varias aristas de este tema. Por un lado, lo adelantábamos en el arranque del programa, los hijos de Alperovich han salido a defenderlos, ¿no?, a través de las redes sociales. Es una denuncia muy fuerte que fue realmente radicada por una sobrina de Alperovich que está denunciando violación y abuso sexual. Allí tienen la carta de Mariana, la hija de Alperovich, que habló concretamente de una situación en que se vivió plagada de mentiras y manipulaciones. Allí tienen ustedes la carta. Siempre mantuvo un perfil alejado de la política y los medios por elección. Como mujer me solidarizo con las víctimas y sobrevivientes de la violencia de género, pero en este caso, en esta denuncia falsa, plagada de mentiras y manipulaciones, yo creo que mi papá, yo sé de la inocencia de mi papá, dijo Mariana. Creo en mi padre porque lo conozco, porque todos los años desde que dejó la gobernación estuve aún cerca de él, porque además conozco a la denunciante y también sé lo que vivió y con quién lo vivió. Esto lo dice Mariana, allí está en esta carta. También el hijo salió en defensa de su padre en las últimas horas. Hay varias aristas de este tema. Por un lado, la investigación. Por otro lado, ¿qué jurisdicción debe investigar? ¿Tucumán o la capital federal? Y además, también en el medio está, ¿qué debe hacer el Senado con un miembro de su cuerpo que está perseguido por un delito realmente muy fuerte, que ha ameritado un cambio cultural en la sociedad argentina, que ha promovido protocolos en las distintas organizaciones? Anabel González es abogada especialista en violencia familiar, sexual y de género, y José Bulacio es abogado de Tucumán y dirigente del Partido Republicano. ¿Cómo les va? Bienvenidos a los dos. Buenas tardes. Bueno, un cimbronazo, ¿no?, para Tucumán esto. Terrible. Terrible, aparte, un señor, un funcionario que está a cargo de las decisiones legislativas de nuestro país, donde nuestro país está dando un giro a favor de la protección integral de la mujer. No pueden quedar decisiones de nuestro país, de nuestra legislación, en manos de un señor que está acusado de abuso sexual y que además no resiste su propio archivo. Lo hemos visto en notas periodísticas acosando simpáticamente a una periodista en una representación de la violencia simbólica de la mujer definida en la ley 26.485 de protección integral. O sea, el señor mismo en la televisión le está diciendo: ay, qué lindo, me trajeron mujeres como las que a mí me gustan. O sea, es imposible que un senador pueda legislar en función de la protección integral de mujeres teniendo esta ideología y mostrándola públicamente. José. Sí, realmente muy fuerte y sobre todo por lo que significa y por lo que es José Alperovich en Tucumán. José Alperovich es conocido en algunos medios como el zar. Creó un feudo en Tucumán con un poder político que abarca absolutamente todos los sectores de la economía, de la justicia, y realmente, bueno, conmovedora la denuncia, siempre respetando el debido proceso, la presunción de inocencia. Fue un cimbronazo en Tucumán. Exactamente, usted lo dijo muy bien, el tema de la presunción de inocencia, no deja de ser una denuncia que debe ser investigada. Anabel, ¿qué debería hacer el Senado con una persona? Pero, a ver, desaforarlo
usted sabe que si no hay condena firme, el Senado tiene una tesis, ¿no?, en torno al desafuero de... Sí, pero también hay fallos, o sea, a ver, el Senado tiene una tesis, pero el procedimiento es que una vez que se formula una denuncia penal, ¿sí? Esta denuncia ingresa por la UFEM, a cargo de la doctora Labotzeta. Esa denuncia se da a conocer y ahí se tiene que presentar en el Senado y también en Cámara de Diputados, y cada una de las cámaras tiene que, con sus 2/3, votar si le dan el desafuero al señor. Es decir, la posibilidad que tiene el Senado es de removerlo por inhabilidad moral, como ocurrió, por ejemplo, por supuesto, en tiempos del caso María Soledad con Luque, con Ángel Luque, ustedes recuerdan, papá de uno de los condenados por esta situación. Exactamente. Además, inhabilidad moral. Y por el otro puede tener la facultad de suspenderlo. Obviamente, pero además no se lo puede desaforar por opiniones en el marco de sus funciones legislativas, ya sea dentro o fuera del Congreso. Pero en este sentido estamos hablando de un delito gravísimo, agravado por su calidad de funcionario, agravado por la dependencia de la mujer con respecto al hombre. Ajá. Vamos a ver este indicio que usted marcaba, ¿no?, que ocurrió en un programa de televisión allí de la provincia de Tucumán, donde se mostraba a un José Alperovich allí realmente machista y con una actitud realmente muy repudiable. Vamos a escucharlo. ¿Cómo le va, senador? Gracias por la visita. ¿Cómo anda? Un gusto tenerlo nuevamente por aquí. Hermoso, muy lindo el lugar. ¿Cómo Esta está? chica que me encanta, es el perfil que a mí me gusta. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Si quiero cambiar Tucumán, esos dirigentes no pueden trabajar más en el Estado. Mira lo que te estoy diciendo. No, juntos voto con esto, no, porque si no, no voy a cambiar Tucumán. Y se lo digo hoy, con la cámara, te lo digo a vos mirando a los ojos, a vos. Es otra cosa. Si no quiero asumir. ¿Sabes qué? Me voy a pasear más tiempo, me voy a Miami con mis nietos. O la puedo mirar más tranquila esta preciosura. La última cosa, senador. ¿Por qué no vino antes, perdona, Panorama? Porque no podía, No es muchas veces, una sola vez. Claro, pero antes, cuando fue toda la ronda de candidatos. No, es una sola vez, no fue muchas veces. No podía. Te sale ponerte mala, ¿sabes? No es mala, quiero saber porque no vino. Pero una vez no es muchas veces. ¿Está bien? Siempre Perfecto. me volvés para atrás. A mí me hace acordar a mi señora, vos. 8 de cada 10 Tucumán. Sí. Hay que recorrerla bien. No digas si sé algún día, me encantaría que me acompañe. Esta chica que me encanta, es el perfil que a mí me gusta. ¿Sí? Bueno. Estábamos en una entrevista a la que, había sido invitado en su rol de senador y de candidato a gobernador, y fue una situación realmente incómoda, en donde nosotros realmente fue una situación de una falta de respeto, y como decíamos, en general, al trabajo periodístico que realizamos todos los que formamos parte del diario La Gaceta, porque si hay que destacar algo es que este es un medio profesional y que para cada una de las entrevistas que tenemos acá en el estudio nos preparamos y las realizamos con el más absoluto de los respetos, y uno espera eso de los entrevistados que vienen a nuestro estudio. Bueno, horrible la situación, realmente, José, ¿no? Muy fuerte. ¿Cómo fueron los años de Alperovich allí usted que es de Propuesta Republicana, partido opositor, ¿no? Sí, es un partido en realidad que estamos armando en Buenos Aires, pero yo trabajé en Tucumán políticamente y sí, siempre estuve opositor a Alperovich, que armó una red de clientelismo espectacular, amparado en leyes electorales brutales que favorecen al oficialismo, a la caja. Realmente intervino la justicia y con mucha fuerza realmente. Hoy, un dato nomás, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán está integrada por 3 ex fiscales de Estado del alperovichismo y el mansurismo, que es la continuidad del alperovichismo, por más que en este momento se hayan distanciado circunstancialmente. Siempre tuvo una preocupación muy fuerte por tener algún control o una protección de la justicia. Y todo lo que hace al armado de un feudo provincial, con el manejo de los dineros públicos, con una legislatura con presupuestos superior al de Cataluña, realmente hay un libro, El Zar,
lo tengo que recomendar, que habla del armado del poder de Alperovich. ¿Y el capítulo Mujeres estaba, digo, esto era un secreto a voces o esto sorprendió? ¿Cómo sorprendió o no? No sorprendió, primero porque la misma víctima dice que la mujer no aceptaba que él tuviera asistentes. Ajá. Y que aceptó solamente porque ella era una familiar. O sea, en este caso, como casi siempre sucede que la familia de la víctima cree del agresor, sí, del abusador, es carismático, que es buen padre, que es buen amigo, que es buen... En este caso, ni la mujer creía en él. Ajá. Ni la propia esposa creía en él. Ahora los hijos salen a defenderlo atacando a la víctima, algo que está absolutamente, los derechos de la víctima absolutamente avasallados por él, que la nombra, que no debería nombrarla, debería mantenerla a resguardo. Los hijos que saltan a decir que conocen cuál es la vida de la víctima. O sea, hay un avasallamiento de los derechos de la víctima total. La víctima necesita protección, ¿no? Por supuesto. Evidentemente. En las últimas horas creo que se ha activado, ¿no?, un protocolo en ese sentido, ¿no? Se ha activado el Congreso el protocolo porque ella trabaja con otra senadora. Se le dieron medidas de protección. Con Beatriz Birkin, Con Beatriz también es del pariente, espacio... y es Sí. pariente de José. Es familiar, ¿no? Sí, de es familiar de José Alperovich. A ella le dieron protección. El señor finalmente salió del país, o sea, cuando regrese tiene que salir la medida que le prohíbe salir del país. Pero además, con respecto a la competencia, no hay que dejar de lado la Convención Belém do Pará. La de Brasil, La de 1994, Brasil, claro. donde se le da protección integral a la mujer y obviamente el principio de inocencia es constitucional, está también avalado por convenios internacionales, pero la protección integral de la mujer también. Entonces sería muy injusto tener que llevar el juicio a Tucumán cuando también se han cometido abusos acá en Capital Federal, en Buenos Aires. Entonces, la protección integral debería decidir que se la juzgara acá, no allá donde él tiene todos los funcionarios a dedo y dejar desprotegida a la víctima, por supuesto. ¿Por qué les parece que ha habido silencio de la clase política en este caso? ¿Por qué les parece? Yo simplemente, ya, y es un parecer, creo que estos casos como Alperovich, y sacamos este caso que está denunciado, creo que hay cientos en la clase política donde el abuso del poder a través de un cargo, a través de un posicionamiento económico, lleva a estas situaciones. La novedad acá es el valor de una persona en denunciar esta situación. Y tengo que decir que para denunciar a José Alperovich hay que tener mucho valor. Sí. Anabel, ¿cómo hace la justicia para reconstruir, ¿no?, una situación donde tenés una víctima que declara? El ¿no? relato. ¿De qué manera? El relato de la víctima ante todo, pericias psicológicas, datos que ella aporta con detalles. Cuando se entrevista a una víctima, primero hay que hacerlo de una manera muy cuidadosa. La justicia debe ser muy respetuosa. Deben seguirse procedimientos de cuidado especial, pero además pasa un montón de filtros. Este señor dice que tiene un montón de pruebas de que no abusó. Digo, ¿cómo hizo? Llevó todo el tiempo una cámara, se puso un casco y tuvo una cámara en donde filmó todos los momentos en los que estuvo a sola con la víctima, que habrá tenido una infinidad de momentos a solas con la víctima, ya sea en un avión, ya sea en el despacho, en los viajes, en un hotel. Este poder del que el doctor habla es el mismo que hizo que ella no se animara a salir a denunciar. Claro. No, y aparte tenés todo un círculo de protección, ¿no? Por supuesto. Custodios, entorno. Y la indefensión. Sería bueno que argentina. alguien se quiebre, ¿no? Y cuente realmente Totalmente, lo que sabe. y van a salir un montón de casos a la luz seguramente después de esta chica, así como pasó con D'Artés y con Telma Fardín, que ella denunció y empezaron a salir un montón de chicas a animarse. Yo creo que a partir de acá van a salir un montón de chicas a animarse a hablar de este señor. Exacto. Yo lo creo. Hay que seguir la actuación de la justicia, por supuesto, y respetándola, pero ella da en el relato muchas pautas, y es importantísimo los testimonios de custodios, justamente lo decía. Creo que estos
con una investigación judicial adecuada vamos a saber la verdad. ¿Tienen miedo que la situación quede en la nada? No sé, me remito al tema de, por ejemplo, el senador Marino, que fue absuelto a partir de una denuncia que fue considerada falsa, ¿se acuerdan? Hace poco tiempo atrás. Inclusive eso fue determinante para su carrera para la gobernación de La Pampa, ¿no? Hubo una denuncia de una ex empleada que después la justicia desestimó. Queremos la verdad. Pero en este caso, para mí no queda en la nada, y te digo por qué. Porque hay todo un colectivo de mujeres detrás. Ella creo que está con el doctor Santoro. Hay un montón de mujeres que están saliendo a apoyarla. El caso es muy resonante, digamos, muy mediático, y para mí no queda en la nada. Para mí ella tuvo una valentía, se animó a escribir esta carta, salió con todo y va a tener un montón de apoyo. No va a quedar en la nada. Acá nosotros hemos preservado su identidad, pero fue el mismísimo Alperovich el que dio la identidad en los... Bueno, no revictimizándola, ¿no? De alguna manera. Totalmente, es ejerciendo su poder, nuevamente, como hace el abusador. La asimetría de poder, ejercer el poder, generar la indefensión aprendida, que es la que hizo que ella en todo este tiempo no haya podido hablar. Como tucumanos nos preocupa que no sea otro caso de Paulina Levos. Claro, el caso Levos. Vamos a recordar a la gente cómo fue el caso de Levos. Sí, bueno, es una muchacha que desaparece, sí. Aparece su cuerpo limpio, y para resumir, no sabemos qué pasó, cómo fue asesinada, pero hoy ministros de Alperovich, la cúpula policial íntegra de esa época está procesada y en algunos casos hay condena. Lo cual es increíble que políticamente, con la protección del kirchnerismo, Alperovich sobrevive a semejante causa. A ver, le voy a pedir a la producción si me pueden mostrar el Twitter de Leonardo Grosso, que es uno de los diputados del Frente de Todos, porque Leonardo Grosso es uno de los que salió a pedir precisamente, ¿no?, la renuncia de Alperovich. A ver, tenemos por allí el Twitter, lo veíamos hoy cuando arrancamos el programa, ¿no? Allí a la par de las cartas de los hijos, allí se veía precisamente la expresión. Ahí está. Callarnos ante la denuncia contra Alperovich es volvernos cómplices y se pone a disposición de la justicia que lo haga sin una banca que lo ampare, ¿no? Y arriba dice: el movimiento feminista ya dijo hace mucho que no se calla más ante la violencia machista y patriarcal, por eso no vamos a hacer la vista gorda frente a una persona que expone y difama públicamente a una víctima de abuso. ¿Por qué es importante lo que dice Leonardo Grosso, que es legislador? Porque es del Frente de Todos, del mismo partido de Alperovich. Y además, también a esto le sumo el pedido de Victoria Donda, que suena como para comandar un Ministerio de la Mujer y demás en un gobierno de Alberto Fernández, en el gobierno de Alberto Fernández, está diciendo también que tiene que tomarse una licencia. Es por eso mismo que creo... Evidentemente esto ha sido un Big Bang dentro del Frente de Todos, ¿no? Justamente por eso creo que no va a quedar en la nada. No va a taparse este tipo de cuestiones con un senador que evidentemente, aparte ya lo dije, lo deja a la luz, no esconde nada. Él le dice a la mujer: son de las que a mí me gustan, la cosifica. La misma víctima cuenta de cómo él le decía asexuada, cómo la cosifica. Claro. Cómo ella es su objeto. Ella cuenta que supuestamente Alperovich le decía asexuada porque ella se resistía a esos momentos. ¿Cómo no va a gozar con él? Claro. Si él es infalible. Claro, tal cual. ¿No? Tal es cual. un macho infalible. Pero ¿Cómo al mismo no tiempo ella, en esa resistencia, parecía una mujer asexuada, ¿no? Eso es lo que quiere decir en su declaración. Claro. Ahora, ¿qué problema? Es brutal la declaración. La declaración es brutal, ¿eh? Es conmovedora realmente, sí. Es muy fuerte. Decía, ¿qué problema tiene el Senado ahora de cambiar de una posición de esperar para el desafuero? Claro, los delitos de corrupción, claro. Claro, realmente van a tener un gran problema. Creo que el pedido de este diputado o senador, no vi quién era, va por el lado de sacarlos de un problema. Porque en realidad, Grosso es diputado. Bien, el pedido va de sacarlos de un problema, porque claro. ¿Cómo mantienen su postura? Sí, él podría renunciar a su banca, pedir una licencia, eso desde lo que puede él, ¿no? El senador, sí, lo amerita por la carga de la denuncia.
Y el Senado lo que podría es removerlo por inhabilidad moral, pero no sacarle los fueros de arresto, la inmunidad de arresto, porque la tesis del Senado históricamente ha sido otra. Igual el proceso penal, la investigación puede cursar igual. Pero la inmunidad de arresto no la pierde. No la pierde, pero de acá hasta que termine todo el proceso, la instrucción, la investigación, recién cuando se eleve a juicio y se lo someta al debate oral, ahí hay que plantear el tema del desafuero. Claro. Pero mientras tanto la investigación sigue cursando. Claro. Eso no la anula. O sea, el señor no tiene cómo escapar de la investigación. ¿Se ha expresado su esposa en Tucumán? ¿Ha habido discusiones? ¿Qué dicen los diarios tucumanos? ¿Lo tratan al tema? El silencio es impresionante en general, de los diarios tucumanos y también de los diarios de Buenos Aires. Sí, el tema está imposible evitarlo. Pero acá los sitios, a ver, el viernes que... Sí, pero los sitios sí, pero particularmente hoy leí un diario el que llegué a leer esta mañana y el tema lo tratan... Pero ayer fue tapa. Ayer fue tapa. No estaba en Tucumán, no sigo tanto los diarios tucumanos, sí es muy fuerte la reacción de la gente en Tucumán y están realmente impactados, no sorprendidos, impactados por el valor de la denuncia. Claro. Sí. Claro. ¿Y Beatriz Rosquel Alperovich salió a hablar? No conozco, no entiendo que no tengo conocimiento. Estamos tratando de conectarnos con Tucumán. Muy difícil. Allí, imagino yo que debe haber también una dosis de miedo. Mirá, acá en Código Penal hace algunas semanas se denunció a un juez que supuestamente vende droga en el penal de Urquiza, así que imagínense que tenemos mucha audiencia en Tucumán a esta hora. Sin duda. No, y realmente es una sociedad que no deja de salir de un tema y estar impactado por otro, ¿no? Sí, realmente la sociedad tucumana, y daría para varios programas la cantidad del daño que ha hecho el alperovichismo, hoy continuado por el mansurismo. ¿Mansur qué dice todo esto? No sé, realmente no conozco. No hubo declaraciones, estarían en todos los medios. ¿Nadie salió en las redes a decir vamos a investigar, vamos a ir hasta los últimos? ¿Nadie? No, la gente común. Un silencio de radio, si salen por cualquier pavada a las redes sociales, pero cuando tienen realmente que salir en serio, como institución no salen. No, yo no leí nada. Hasta el momento no tengo conocimiento de voces oficiales. Un tema a destacar es que esta víctima, esta chica, a lo último que nombra las palabras de Zuleika Asnal, cuando dice a las que denunciaron, a las que no, o sea, ella representa un montón de mujeres. Lo que quiero decir con esto es, en referencia a un tuit que él también puso ayer, que dijo que ha hecho una gestión honorable y que nunca sus actitudes fueron cuestionadas. Quiero decir que los juzgados están llenos de actitudes que fueron cuestionadas, pero las denuncias que no se hacen y que ocurren, que son muchas más de las que salen a la luz, están llenas de víctimas que nunca cuestionaron las actitudes de su abusador. O sea, que hayan sido cuestionadas o no sus actitudes pueden ser ya sea porque avalaron, porque callaron, porque les convenía callar o porque la víctima tenía miedo. Vamos a sumar a Gabriela Gatica Ruiz, que trabaja allí en Tucumán, ¿no? Es estratega de medios, es también analista política. Hola Gabriela, un gusto saludarte en esta tarde. ¿Cómo te va? Lo mismo para mí. ¿Cómo están ustedes allá? Muy bien. Bueno, sorprendidos por este nuevo escándalo. ¿Cómo está la sociedad tucumana a esta hora? Mira, es una situación muy grave institucionalmente y socialmente. ¿Cómo se lo vive acá en Tucumán? Estaba escuchando a los doctores que están en la mesa, comparto gran parte de ellos, pero me permito ordenar un poco las ideas acá en Tucumán. Sí. Hablemos de la justicia, hablemos de la sociedad y hablemos de los políticos. En la justicia, yo espero, tenemos una corte, ahí recojo lo que decía la abogada recién, tenemos una corte integrada por 5 vocales, de los cuales 3 son alperovichistas, innegablemente. Y por el otro lado, en lo que es la Fiscalía Penal, donde radicó la denuncia en Tucumán, también tienen un jefe de los fiscales penales, que es Edmundo Jiménez, que también tuvo muchos años de relación desde el gobierno del
del senador Alperovich. Esto no es un dato menor, no es un dato menor. Y hay muchos casos que se toman decisiones políticas en la justicia. La justicia hoy a mí me está demostrando, por ahora, y más con casos de investigación que llevamos adelante y que ustedes ya lo saben, que no tenemos una justicia independiente. Hasta ahora no me demuestran con dictámenes certeros. Sí hay una decisión política de no investigar siempre algunos casos. Espero que este no sea ese caso. Ahora, Gabriela, ¿la causa no tiene jurisdicción en Buenos Aires, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Tiene jurisdicción en Buenos Aires y acá en Tucumán, porque los hechos aparentemente, según lo que relata la denunciante, fueron sucesos en Puerto Madero, en propiedades del senador, y acá en la provincia de Tucumán. Por eso lo hacen las presentaciones efectivamente en el fuero federal y en el fuero provincial. A ver, detenete ahí. Me gustaría saber cómo está la víctima, porque sé que en las últimas horas tuviste una entrevista con ella, ¿no? Yo estuve con allegados a ella para ver más o menos las posiciones, entender un poco esta situación. Acordate que soy especialista en situaciones de crisis, en estrategias de situaciones de crisis, no solo políticos, sino también víctimas de la impunidad. Exacto. Se abandonó el silencio. Primero que hay que felicitarla. Si esto es real, tenemos que esperar que la justicia dictamine. Pero es una mujer con bastante coraje, y yo voy a aclarar esto. En la opinión pública de Tucumán, por lo menos, la sociedad está a favor y en contra. A favor de que salió y tuvo coraje. En contra, en que tiene 29 años, que como durante 1 año y medio se lo bancó, y permito recordar los casos como el de Telma Fardín, el más notorio, que era menor de edad y recién ahora sale a la luz. Me permito recordar hace muy poco, con dictamen de 6 años de prisión, el ex fiscal de la unidad de delitos sexuales, no sé si ustedes se acuerdan, de apellido Castro, que ya hay un dictamen de 6 años de prisión donde toma a su exnovia por la fuerza y violencia, y también tenían 25 años de diferencia, no era ninguna menor de edad y abogada. Entonces, no creo que podamos fijarnos en una postura de sancionar a la víctima hoy. Los pasos a seguir, como decía muy bien ahí Ángela, la abogada, Anabel, primero se tiene que llamar a una pericia psicológica, después vamos a ir avanzando la indagatoria, y en cuanto al famoso fuero del senador Alperovich, hay que hablar claro. En el caso del doctor Gustavo Morales, que ustedes lo conocen, él hizo 3 pedidos de desafuero en el Senado desde el año pasado. Uno fue por la causa Paulina Legos, que tengo todo el derecho de hablar, ustedes lo saben, porque fui impulsadora del padre Coraje, como digo yo, Alberto Legos. El segundo fue por el avión sanitario que se le negó a Morena y terminó muriendo, y fue en el mandato del gobernador Alperovich. Y el tercero, bueno, ahora con este pedido de desafuero. Todos esos pedidos de desafuero lo tiene Michetti en el Senado como presidenta, y nunca hizo nada. Incluso el doctor Morales mandó una carta documento a la senadora Michetti exigiéndole una respuesta y unas decisiones. Al día de la fecha no se respondió nada, están ocupados en otro tema. Y bueno, y quiero recordar también casos políticos. Los casos políticos son fundamentales. Ustedes tuvieron, no sé si recuerdan, por eso hablo de que hay decisiones políticas de no investigar. Mi fundamento es el caso Mosca del PRO, el caso Marino de la UCR, que fue sobreseído incluso, y la decisión de no investigar, y el caso Romero también de la Cámpora. O sea, fueron todos casos de distinta bandera política, pero que se refugian en este título de ser políticos o de desempeñar un cargo. Recién hablábamos del caso Marino del Senado también, claro. Si no tienen nada que ver, deberían hacer lo que hizo Angelos en su momento cuando fue acusado de enriquecimiento ilícito. Él mismo presentó su desafuero, esperó que lo investigaran y luego volvió. Claro. Y si no tienen nada que ver... ¿Vos pensás que Alperovich debe pedir una licencia, debe apartarse de su banca y esperar que la justicia decida? Mira, yo pienso, y yo lo asesoraría como estratega, que el único interlocutor acá que tiene que hablar, que sea el abogado, lo mismo que hace la víctima. Preservar un poco a la víctima
Y por el lado de él, desempeñando un rol en el Senado de la Nación, es innegable que tiene que dar un paso al costado y presentarse a la justicia. A ver, te propongo, Gabriela, ver una información de último momento en torno a un posteo de alguien muy cercano a la víctima. Ahí está. No toques a mis hijos, corto y claro. Nos transformamos en letales. Este es el posteo que ha realizado el papá de la víctima. Mi hija es mi bebé, de hoy, de mañana y de siempre. Le haces daño. Y te haré daño. Me da igual que tenga un día o 50 años. La defenderé y protegeré toda mi vida. A ver, ¿podés explicarnos esto, Gabriela? Por supuesto. Esto salió en octubre en las redes sociales. El papá de la víctima de abuso supuesto es un doctor cirujano muy reconocido acá en Tucumán. Es un personaje querido y respetado, pero tuvo esa forma de adelantar lo que estaba pasando. Una forma, para mi modo, no adecuada. Pero él tiene el derecho de decirlo. Eso fue en octubre, todavía no había salido la denuncia, entonces ya había mensajes por las redes sociales. Tucumán sabía que algo estaba pasando. Como te adelanto que hay 2 denuncias supuestas que se animarían a empezar a salir al aire de acuerdo a cómo le vaya a la víctima acá. No es la única, ¿Cuánto tiempo trabajó la víctima con el exgobernador y senador Alperovich? Mira, tengo entendido que fue alrededor de 2 años ya. 2 años. Y ahora, sí, ahora cuando cambian con el tema de la nueva elección, tienen que volver a hacer adscripción o como fuera. En este caso creo que pasó con la ministra de Desarrollo, ex ministra de Desarrollo, actual senadora. Claro. Y esta muchacha es hija de un primo de Alperovich. Es sobrina segunda, segunda del senador Alperovich, es sobrina segunda. Pero acá hay también una parte que... Era casi como su secretaria privada, es decir, estaba permanentemente entre Buenos Aires y Tucumán. Sí, ella se desempeñaba en el Ministerio de Gobierno y Justicia como ceremonial y protocolo, y después cuando él es el senador se la va para llevar la agenda. Esa fue la realidad, llevaba la agenda del senador y todo lo más bien. Nadie se imaginaba esto. Sí venía ya charlando con amistades de lo que estaba sufriendo, pero no se sabía en qué momento iba a salir, lo iba a decir, porque hay que ponerse también en el lugar, no de uno y del otro, tiene que ver más la víctima que al acusado. El acusado se puede defender solo, con muy buen abogado, como lo hizo ahora que lo nombró Acuña Olivarona. Pero la víctima, por la carta que ha escrito, donde denota el grado de estrés emocional, físico, psíquico que ha tenido, es muy fuerte y eso ya genera una condena social, a la cual no se puede el acusado remitir al silencio, bajo ningún concepto. La primera medida que tuvo fue salir en Twitter a hablar. Yo no hubiera utilizado las redes sociales. Me parece un poco serio frente a una denuncia tan grave, más por tratarse de un familiar directo. Y que salgan los hijos tampoco es aconsejable. Yo puedo entender el amor de hijos hacia un padre, que obviamente siempre lo van a defender, pero el hecho de que haya dicho Mariana Alperovich y abrió una puerta a una gran duda, que es se va a saber la verdad de otra persona que supuestamente era el violador, y la otra persona es un concejal que tuvo un romance. Voy a tratar de preservar el nombre porque en ese momento la víctima se une a él cuando él se separa de su mujer. Era un hombre de Alperovich, ahora es un hombre mansurista. Es todo muy raro y ahora la deja y vuelve con su mujer. Entonces, ¿qué quiere decir Mariana Alperovich? ¿Por qué sale a hablar y a abrir ahora este panorama? Otro más. Es decir, no tiene nada que ver con una situación donde ella se vio vulnerada en su integridad sexual y su menoscabo por supuesto que no. Físico y psicológico, sino que tiene que ver con una relación consentida con un concejal que la hija de Alperovich le está trayendo a través de esta carta. Está trayendo esta historia.
Eso es lo que vos decís, a través Gabriela. de la declaración que hizo muy breve Mariana Alperovich y que abre un juego como diciendo como que el padre no tiene nada que ver y hay otra persona. Entonces a todos acá en Tucumán dijimos, epa, ¿de quién está hablando ahora? Pone a otro tercero en escena. Yo creo que en la justicia, cuanto antes la justicia comience a funcionar de forma independiente, tiene que empezar a citar, a hacer todo el peritaje psicológico. Al toque se va a ver el grado de estrés físico y psíquico que tiene la víctima, y que esto no es teatro, o sí. Eso se ve enseguida, inmediatamente. Te voy a hacer la misma pregunta que le hice aquí a uno de nuestros invitados, a José Bulacio, que es abogado dirigente del Partido Republicano. Sí. ¿Había un secreto social en torno a distintas presuntas actitudes de Alperovich allí en Tucumán? ¿Había ya un panorama de que esto podría desatarse o ha sorprendido a la sociedad esto, Gabriela? Sorprendió que sea la sobrina, pero puede ser porque, como te repito, hace poco también había una denuncia a otro político acá y no ha prosperado del todo por abuso, muchas escondidas, y hay muchas mujeres que no se animan y que son funcionarias administrativas en el gobierno actual también, ojo, no se lo lleva todo el mandato de Alperovich. El tema es que ese silencio es un silencio frente a un temor, es un silencio frente a la impunidad de poder que generan los funcionarios políticos, que eso se tiene que terminar. ¿Y cómo se termina? Con una sanción. Primero, el Senado funcionando, pida el desafuero, no le tiemble la mano, senadora Michetti, y que no se acoplen después los otros senadores o legisladores por una denuncia nueva. ¿Por qué no lo hicieron antes? Bueno, claro, pero acá déjame detenerme acá. Sí. Si el Senado habilita el desafuero por un delito grave como es el tema de la violación, ¿no tiene que habilitar el desafuero a los otros pedidos también? Por supuesto. A ver, espérame, ¿no debería ser así? Bueno, es el gran problema que va a tener el Senado de cómo cambia su política hasta hoy. Sí. Entonces lo van a obligar a que se tome licencia antes de someter al cuerpo un desafuero, me parece a mí, Gabriela. Ponele que le pidan licencia, ponele. Ya quedan dos conductas. Una, la propia del senador, donde sus actos propios como hombre de bien, supuestamente lo tiene que hacer valer. Y si lo tiene que hacer valer, se entrega a la justicia como corresponde y dice sus verdades. Y hay que esperar los pasos de la justicia. Pero vuelvo a repetir, que sea un hombre de bien, vuelvo a repetir que la justicia sea independiente. ¿Soy clara? Sí, clarísimo. Por otro lado, Gabriela, no quedan afuera los senadores, no quedan afuera con sus roles y cargos que tienen que desempeñar. Si se pide un desafuero con pruebas y fundamentos, como lo hizo el doctor Gustavo Morales en su momento, tienen que acceder, no archivar o hacer oídos sordos. Gabriela, por último, sin decir paradero, pero ¿sabés si la víctima está a resguardo, si está protegida, si hay alguna fuerza de seguridad que le ha proporcionado? Las fuerzas federales están dándole custodia como corresponde. Esto no es un logro de senadores, es lo que corresponde por Constitución. O sea, que no vengan a sacarse fotos y a decir yo lo logré. Es lo que corresponde y así debe funcionar. Pero sí, por ejemplo, en las redes sociales ya desapareció Florencia León y desapareció también el papá. Y me parece una decisión muy acertada porque si no quedan muy expuestos ellos, y acá hay que tener mucho cuidado cuando se trata de políticos y de impunidad judicial. Gabriela, un placer hablar con vos como siempre, un gran abrazo. El mío es un placer para estar siempre a disposición de ustedes, y un saludo a los dos abogados que están ahí en el piso. Gracias, Gabriela. Gabriela Gatica Ruiz, periodista, analista, estratega de medios de comunicación y también de política allí desde Tucumán, analizando también, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que me parece que esto recién empieza. Así ¿no? es. Insisto, Esa pauta. yo sigo esperando la catarata de denuncias que vienen después de esta. Como dijo la periodista, como dijo Gabriela. Gracias por vuestra presencia. Muchísimas gracias. Gracias.